¿Cómo están? Un gusto en saludarlos y encontrarnos a partir de este momento en otra entrevista más de Punto a Punto. Aquí por Ahora Contenidos, Canal 2 Cablevisión y todo el sistema que retransmite este contenido especial que hacemos desde la ciudad de Federación. Siempre con nuestra predisposición a aportar elementos, opiniones, pensamientos al debate social de la ciudad de Federación. ¿Y con quiénes aportamos estos elementos? Con los actores de la ciudad de Federación, emprendedores, comerciantes, industriales, hoteleros, políticos, funcionarios públicos, etc. Todas estas personalidades que tienen que ver con lo cotidiano de la vida de Federación aportan sobre la realidad que nos toca vivir. Hoy vamos a hablar de la faceta política, otro tema tan apasionante. La política en todo el contexto, y qué interesante es escuchar a quienes han tenido la posibilidad de ir acumulando experiencia en esto de la función pública, de la militancia, de las candidaturas, de llevar adelante gestiones. Todas estas cuestiones hoy son importantes porque nos ayudan a definir pensamientos y a ver esta realidad que se ha construido en esta ciudad. Por eso hemos invitado a Carlos Daniel Miller, hombre de la política, yo lo defino así, más allá de su actividad particular como empresario de la salud, él es farmacéutico. En este contexto, Carlos Daniel Miller es la persona con quien vamos a dialogar justamente, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos Daniel? Muy bien, José, muchas gracias por la invitación. También espero que la audiencia, ¿no?, comparta un poco de los temas que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, interesante sin duda. ¿Muchos años de militancia, Carlos? Y la verdad que mi militancia empezó en la universidad. Recién volví a la democracia en ese momento. Después que terminé la universidad hubo como un paréntesis que no estuve militando, y ya para el 2003, 2004, ahí empecé a participar más intensamente. Y bueno, y siempre no he estado en cargos políticos, pero sí he estado militando de forma permanente dentro del justicialismo, ¿no? Digamos, cargos políticos partidarios, ¿se entiende o no? No, digo, siempre muchas etapas he estado desde el llano, claro, no cumpliendo una función. Como militante. Claro. Sí. Sin cumplir más que por ahí, como me han visto, ¿no?, de secretario de Turismo, últimamente de secretario de Gobierno. Esa han sido mis únicos cargos, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta de la política? ¿Qué te atrae del mundo de la política? Bueno, mira, yo considero que la política es la única forma de transformar la realidad y de transformarla para bien. Yo no veo la organización de un país, de una nación y por supuesto del Estado, claro, sin los actores políticos y sin la participación de la política. ¿Por qué? Porque el único mecanismo que yo creo totalmente imperfecto, ¿no?, pero el único idóneo para que funcione todo esto es la democracia. Y la democracia necesariamente se nutre de políticos. Pero ¿por qué uno participa? Y uno participa porque yo creo que así como buscamos a veces tener los mejores médicos, tener los mejores científicos, buscar el mejor arquitecto, sí, también nosotros tenemos que ver la manera de tener los mejores políticos que lleven adelante también las mejores políticas para el país, ¿no? Bien, eso de los mejores políticos, viste que se ha mencionado, se ha dicho en estos últimos tiempos de la falta de credibilidad de los políticos, que la gente no cree. ¿Vos crees que esto es real o es un síntoma armado, estructurado para que la gente piense de esa manera? Hoy, digamos, existe toda una gran tecnología destinada, ¿no es cierto?, a justamente modificar la forma de pensar. Yo digo que hay como dos realidades. Hay una que es la realidad que vivimos nosotros a diario, la que podemos tangible, tocar, hablar con el vecino, comunicarnos, y hay otra que es totalmente virtual. Y esa realidad totalmente virtual
trata de transformar nuestra forma de pensar. Claro, invadir la real. Invadir la real. Esa realidad virtual de la que yo hablo es la que se encuentra principalmente en las redes sociales, es la que interactúa mayormente con los jóvenes. Entonces por ahí en ciertos momentos nos encontramos enojados por alguna razón, nos encontramos en contra de algo que hasta a veces ni siquiera sucede en nuestro propio país, pero la realidad virtual, esa realidad paralela que tenemos, manipula. Es la que manipula y la que modifica nuestro pensamiento, a mi forma de entender. Por eso es mi opinión, ¿no? ¿Qué condiciones debe tener el político para gobernar una ciudad, una provincia, un país? Además de la capacidad de conducción, ¿no? Pero desde tu punto de vista y tu experiencia política. Bueno, cualquier político tiene que tener primero una experiencia, ¿no? Para saber. Después tiene que saber diferenciar las problemáticas, ¿no? Analizar la realidad y tomar cuáles son realmente los problemas de la comunidad y avanzar en la solución de eso. Necesariamente, hoy para cualquier político sin equipos técnicos y sin personas preparadas para asesorarlo, acompañarlo en esa planificación, es imposible llevar adelante. Hoy tenemos problemas ambientales, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de salud y no son como los vivíamos anteriormente, sino que hoy son muy complejos. Vamos a un ejemplo práctico, ¿no? No sé, nosotros solíamos ir a lo mejor a una cancha de fútbol o hacer una actividad en la escuela y a lo mejor nos llevaban atrás de una camioneta, sí. Entrábamos al estadio, a la cancha, jugábamos al fútbol. Si nos pasaba algo, venían nuestros padres y nos llevaban, y ahí terminaba el problema. Hoy tenés que tener un seguro, hoy tenés que pensar que puede haber algún juicio hacia la institución. Sí, sí. Hoy hay un montón de cuidados, ¿no es cierto? No se puede abrazar, tocar a un chico. Sí, sí. Entonces digo, eso ha complejizado al mundo, lo ha hecho más complejo, y es por eso que se necesita, cuando se trabaja, trabajar en equipo y acompañado de profesionales, ¿no es cierto? No improvisar, sí profesionalizar, sí estructurar, sí planificar. Sí, simplemente eso. Y después yo creo que hay que tener mucha convicción política también en lo que se quiere llevar adelante, ¿no es cierto? Yo participé de la Comisión de Aguas Termales, por allá, te digo, en el año 94, y la verdad que ahí había mucha convicción, ahí había mucha seguridad de que podíamos lograr algo y de que valía la pena el intento con eso. Y bueno, los resultados fueron justamente el alumbramiento del agua termal por parte de una ciudad, cuando todas las ciudades de la provincia, ninguna se animaba a hacer una perforación. En la ciudad de Federación nos animamos. Pero ya te digo, ahí había también toda una planificación, ahí había asesoramiento, porque habíamos consultado. ¿La necesidad llevó al convencimiento y de ahí a la acción del 100% seguro? Con todo esto que mencionabas, planificación, estrategia. La necesidad es crucial porque, bueno, si no hay necesidad no hay problema. Claro. Entonces, siempre que hay una necesidad, hay que abarcar y ir hacia algún tipo de solución. En ese momento, realmente estaba en peligro la subsistencia de la ciudad de Federación. A 14 kilómetros de distancia de una ruta y sin una actividad productiva que había dejado de ser en ese momento la madera, lo más probable era que nos íbamos a convertir en un pueblo fantasma, ¿no? Bien, este hecho que mencionás, este ejemplo que traemos de una realidad como fue la Comisión de Aguas Termales, hoy trajo un presente que en aquel momento era un futuro promisorio para Federación, ¿no? Este ejemplo de las aguas termales
¿Se puede dar en otras necesidades que tiene Federación en este tiempo que se vive o se estamos comenzando a vivir? Sí, por supuesto. A ver, la realidad, ¿no es cierto? Y la vida de una ciudad no es algo estanco, no es algo que yo surja hoy y que eso se va a permanecer indefiniblemente en el tiempo. Por eso digo que es tan importante la renovación y por eso es tan importante tener gente preparada, porque bueno, las personas van a ir pasando, pero los conocimientos tienen que quedar. Bien. En ese sentido, digamos, en ese momento había una ciudad con 5.000 habitantes, hoy hay con 20.000 habitantes. Sí, 22.000, sí. Y eso ya es un cambio de realidad. Claro. Antes había una ciudad sin turistas y hoy hay una ciudad que hay fines de semana largos, ¿no? Que podés tener 8.000, 12.000 turistas en la ciudad y más también. Entonces hay que pensar una ciudad para esta realidad que vivimos. Y en eso yo estoy confiado que los planes estratégicos que se hacen en cada ciudad, cada planificación, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque de un dirigente a otro, de un partido político a otro, ese mismo plan se puede sostener en el desarrollo, más allá de quién sea el gobierno de turno. Pero un plan estratégico establece reglas por dónde ir para ir resolviendo esa realidad compleja. Un camino a seguir. Sí, porque si no, cada político que inicia una gestión tiene que empezar de cero, de nuevo, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Lo que mencionaste, Carlos, es importante en este tiempo también para analizar lo siguiente. ¿Cómo ves desde tu punto de vista la ciudad de Federación? ¿Qué nos estaría haciendo falta? No hablemos de turismo porque es algo que ya está hecho, ¿no? Es parte del progreso, pero hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, a ver, yo parto siempre de la idea de generar trabajo, ¿no es cierto? Yo creo que alguien se radica en una ciudad, se queda en una ciudad siempre y cuando tenga la posibilidad de trabajar y de desarrollarse. Entonces, a partir de pensar en cómo vamos a desarrollar trabajo, es a dónde vamos a ir. Entonces, el sistema productivo de una ciudad es fundamental, porque con ese sistema productivo vamos a generar riqueza y vamos a generar posibilidades. Si vos me dijeras que te dé ideas concretas, digamos, yo creo que, por ejemplo, a lo que ya tenemos en la madera, lo que hay que hacer es intentar agregarle valor agregado. Que no generemos solamente la tabla cerrada que hoy se utiliza para la construcción. Sé que hay gente que genera paneles muy buenos, de muy buena calidad, los he visto. Bueno, ir por ese tipo de cosas. Me parece que con el agua termal, la posibilidad de avanzar en una embotelladora para agua mineral, también sería una buena posibilidad. Pero en todo esto, lo necesario es el recurso humano. ¿Y en todo esto el Estado encaja? ¿Debería encajar? El Estado es fundamental, porque yo digo porque parece que hay mucha gente anti-Estado, ¿no es cierto? Yo no soy partidario de un elefante, no soy partidario de un Estado burocrático, pero yo sé que el Estado es el que sostiene a la larga las políticas que se van llevando adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando no se conseguía ningún inversor para explotar el agua termal, fue el Estado municipal el que asumió el rol construyendo el primer parque termal. Y las condiciones que hicieron, ¿no?, de que también el sector privado participe desde afuera con los servicios de hotelería y gastronomía.
y crecieron compitiendo entre ellos, porque ninguno tiene el agua termal, claro, pero todos pueden competir en calidad gastronómica, todos pueden competir en calidad de servicio. Entonces, en ese sentido, creo que está el Estado acompañando. Por ejemplo, a mí me pareció muy bien que este año los carnavales fueran llevados adelante por las propias comparsas. Yo tengo el concepto de que para mí el carnaval es el mejor atractivo que tenemos en Federación, porque es el que más distribuye la riqueza que derrama desde la señora que está bordando traje, el que va cantando en la orquesta, el que hace la carroza, la verdad, y después todo el comercio que hay alrededor de la comparsa. Claro. Entonces, que este año se hayan animado el sector privado o las comparsas a gestionar ellos mismos el carnaval, me pareció muy bueno. Ahora, el Estado estuvo, ¿no es cierto?, presente hasta que el carnaval en Federación creció y tenga el volumen que tiene actualmente. Claro. Estuvo continuamente acompañando. Es como que el Estado sembró y ahora entrega, digamos, para que se siga mejorando. Exactamente. Yo creo, porque también, a ver, el Estado tiene, en el caso del Estado municipal, ¿no? Más bien abocarse a roles que no lo puede hacer el privado, como es, por ejemplo, la parte de los servicios municipales. Ahí él no le puede delegar a otro, sino que él tiene que asumir la responsabilidad de que todos tengamos agua potable, de que a todos nos funcione la cloaca, de que el alumbrado público esté en condiciones. Entonces, yo creo que el Estado se tiene por ahí ir retirándose de algunas cosas y enfocándose un poco más en la función básica del Estado. En la función básica. Bien. Después que resuelvas eso, podés avanzar en otras cosas. En otras cosas, sí. Interesante lo que estamos charlando con Carlos Daniel Míser, que tiene que ver con puntos de vista referentes, en este caso, a la función del Estado, a la participación del privado y los desafíos que nos competen para el futuro. De eso se trata en el próximo segmento, hablar de los desafíos hacia el futuro y cómo se resolverían algunas situaciones. Breve pausa y ya regresamos. Desarrollamos ideas para potenciar el crecimiento comercial, empresarial o servicios. Sabemos cómo hacerlo. Ahora, desarrollo publicitario. Desde Federación a su servicio. Contenidos, asesoramiento, estudio de mercados, encuestas, eventos, capacitaciones, presentaciones empresariales y muchos servicios más. Ahora, desarrollo publicitario. Federación, Entre Ríos. Continuamos en Punto a Punto, a través de Ahora Contenidos y Canal 2 Cablevisión, la red entrerriana de televisión, como siempre llegando a muchísimos amigos. Pero más allá de esto, agradecer también en este segmento a los propietarios de la Arena Resort que nos han cedido, nos han permitido hacer este tipo de trabajos aquí en este lugar, aportando, como siempre decimos, para el debate social de la ciudad de Federación. Hablábamos en el segmento anterior con Carlos Daniel Míser, hombre que, digamos, tiene una historia interesante porque fue uno de los integrantes de la Comisión de Aguas Termales, él ya hizo mención a esto, pero también tiene experiencia en la militancia y la observación política es importante para lo que viene, para el futuro. Porque claro, venimos, los argentinos al menos, creo que Latinoamérica en su conjunto, venimos en un proceso de finalización de ciertas formas de gobernar, de ciertos partidismos y cuestiones donde las ideologías se debaten, se discuten, existen, no existen, están, desaparecieron, en fin. ¿Qué nos espera para el futuro, Carlos, en lo político? El intendente que venga, el gobernador, el presidente. ¿Cómo crees vos que pueda enfrentar lo que está quedando y lo que va a venir? Digo, porque hoy hablabas vos de los cambios, de las manipulaciones en las redes sociales, hablabas de los desafíos también, particularmente de Federación, y todo eso nos abre un panorama futuro. Digo, quien sea intendente, gobernador, repito, o presidente, va a tener todo ese frente que debe resolverlo. ¿Cómo crees vos que se pueda dar eso? Bueno, mira, para mí viene un futuro muy difícil, o vivimos ya un presente difícil, y lo veo mucho más dificultoso para los jóvenes.
Claro. Porque bueno, los que ya hemos atravesado una etapa y más o menos hemos podido conformar una cierta estabilidad, por ahí la miramos desde un contexto un poco más tranquilo que aquel joven que todavía no ha podido tener su primer trabajo, Claro. hacer su estudio universitario. Así que para mí viene un futuro difícil, pero ¿cómo se lo enfrenta ese futuro? Y para mí se lo enfrenta junto, para mí se lo enfrenta transversalmente unido. Lo primero que hay que hacer es cerrar o achicar la grieta. Y en eso lo transversal quiere decir, no importa los credos religiosos, no importa las ideologías políticas. Claro. Hoy tenemos que cruzar brazos, ¿no?, en favor de paliar el hambre, paliar la desocupación que tenemos en la Argentina, asistir a los abuelos con las dificultades que tienen hoy los jubilados, asistir a los discapacitados, y eso solamente se logra con consenso. Peleando no vamos a lograr este tipo de cosas, ¿no? Y después buscando equilibrar entre el que más tiene y el que menos tiene. Acá hay que empezar a igualar un poco porque ha quedado muy descompensado, por así decir, la distribución, y entonces hay sectores en la Argentina que están como la minería, como la petroquímica, como el campo, que le está yendo muy bien, pero hay otros sectores que están mirando desde el vidrio lo que pasa en esos sectores, ¿no es cierto? Y en estos casos son las industrias, el productor de zapatos, el productor de aves, ¿no? Las avícolas, la citricultura. Hoy tenemos una realidad en la madera también, que los aserraderos o trabajan con medio turno, o trabajan 3 días a la semana, o esperan vender cierto stock para después volver a vender. Y todo esto implica, ¿no?, consecuencias directas sobre la realidad de nuestra propia ciudad, ¿no? La presidencia de Fernández, de Cristina, pasó Macri, ahora Milei, ¿dejó alguna enseñanza tanto una cosa como la otra? Es decir, lo de Cristina, lo de Fernández, lo de Macri. Sí, por supuesto, todo el tiempo se puede aprender. Se han conquistado muchos derechos, José. La cantidad de universidades públicas, por ejemplo, antes había un concepto, me tomo un tiempito para decir, el concepto era que los que queríamos estudiar teníamos que ir hacia las grandes capitales, porque no había alternativa de estudiar si no nos movíamos hacia los lugares donde se generaba el estudio. Acá se invirtió ahora, ¿no? Y las universidades y las facultades empezaron a ir hacia las provincias y hacia las ciudades más pequeñas, a tal punto que, bueno, en Federación, por ejemplo, tenemos una tecnicatura en turismo, tenemos un magisterio, cosas que... Y una universidad privada también. Cosas que antes no se pensaba que nosotros en un pueblo de 20.000 habitantes íbamos a tener posibilidades. Esas cosas yo creo que se fueron logrando. El desarrollo, o sea, Vaca Muerta, por ejemplo, cuando Menem se va, cuando De la Rúa se va, Repsol y PF, ¿no es cierto?, prácticamente estaba fundida, ¿sí? Estaba a un 60% de su capacidad y nosotros teníamos que importar tanto combustibles como también gas para que funcione nuestra industria, para que funcione nuestra comunidad. Bueno, la inversión que se hizo en Vaca Muerta, acompañado con las empresas privadas, hace que hoy nosotros seamos exportadores de petróleo. Sí. ¿Entendés? Sí. Y entonces hoy estamos generando divisas que entran a nuestro
país. Pero bueno, eso en un pensamiento estratégico de que cualquiera que se quiera desarrollar, necesariamente, si cuenta con energía, es mejor para ello, Claro. porque uno puede fijar esos valores de la energía y puede hacer andar la fábrica a costos menores. Hay países como Uruguay, por ejemplo, que no cuentan con petróleo, y entonces ellos necesariamente están expuestos a pagar el precio de mercado en forma continua, ¿no es cierto? Y en ese sentido, vos me preguntabas por eso, ¿qué tipos de políticas? ¿Qué enseñanzas nos dejaron a esas mí políticas? me han dejado, exactamente. Uh-huh. Y bueno, y después, porque sin recursos humanos, por eso te hablaba de las universidades, ¿no es cierto? Y sin recursos energéticos, ¿no? Vamos a hablar de la energía solar, vamos a hablar de energía atómica, que Argentina tiene muy buen desarrollo, de combustibles. Sin ese tipo de energía, no podemos ser competitivos para el mundo, ¿me entendés? Sí. Y a donde yo veo que desde ahí nosotros podemos desarrollar otro tipo de industria que no sea solamente la minería, el petróleo, sino que también veamos cómo podemos hacer un calzado, cómo podemos hacer una ropa, un textil y ser competitivo con el mundo. No nos compremos el cuento, ¿no?, de que hoy traer ropa china es una buena política de Estado, porque le estamos comprando el trabajo a los chinos, le estamos haciendo un favor a los chinos que estaban sin trabajo, le estamos dando nosotros trabajo cuando compramos la ropa. Entonces nosotros necesitamos acá un Estado que gobierne, pero que piense en políticas donde el que trabaje sea el argentino, ¿no? El pensamiento nacionalista de Carlos Daniel Miser, en el contexto político de estos tiempos, ¿no? Que cuesta mucho hoy, por lo que entiendo, que las generaciones actuales puedan comprender esto. Pero pasamos a definiciones muy particulares. La figura de Javier Milei, actual presidente de los argentinos, ¿qué significado tiene para vos? Y para mí es un mal sueño. Yo pienso que nos vamos a despertar en algún momento y nos vamos a dar cuenta que todo fue como una pesadilla, ¿no? Rogelio Frigerio, ¿querés que te lo argumente un poquito? Sí. ¿Por qué hablo de un mal sueño? Porque a mí me parece que es una realidad creada para unos pocos, cuando había prometido que venía, ¿no?, a terminar con la casta y a beneficiar a los más jóvenes, a beneficiar a los trabajadores. Eso no se está cumpliendo en este momento. Sí puedo reconocer que ha bajado mucho la inflación, no la controló, no está controlada, pero la ha bajado, pero que eso no resulta suficiente, que los números te den bien, si la gente no vive bien, si la gente no puede resolver sus problemas a diario, no es suficiente la propuesta de gobierno de Javier Milei. Por eso lo considero como un mal sueño, ¿no? La figura de Rogelio Frigerio, el gobernador de los entrerrianos. Bueno, Frigerio, antes que nada, es más de lo mismo. Es un gran artista de transformarse, pero siempre con una ideología y una forma de pensar que se remite a sus orígenes, ¿no? Él es de Capital Federal. Él piensa en la excelencia para unos pocos también, y no ha recorrido la provincia y no conoce las realidades de las provincias. Lo que nosotros necesitamos en la provincia son gobernadores que conozcan el territorio y cómo pueden ayudar a cada pueblo, a cada zona, a cada colonia, para que justamente podamos seguir viviendo en nuestros territorios y no nos veamos obligados a emigrar, digamos, en busca de trabajo, o en busca de salud, o en busca de seguridad, a otros centros urbanos donde nosotros no estamos en condiciones de irnos a vivir, ¿no? La figura de Ricardo Bravo, el intendente de Federación. Y bueno, Ricardo ha sido un batallador,
le ha tocado pasar por situaciones, ¿no? Como la pandemia, también todo el tema económico que hemos atravesado a posterior de la pandemia, pero lo he visto siempre con una buena predisposición, o muy buena predisposición, a querer darle solución a los problemas, ¿no? ¿Crees que el justicialismo puede reiterar la intendencia en lo que viene? Sí, por supuesto, yo estoy convencido que si el peronismo a nivel nacional, a nivel provincial y por supuesto en lo municipal también, genera la unidad, pero no una unidad que vaya dirigida solamente a los peronistas. Esta tiene que ser una unidad, como yo te decía, más hoy hablabas de la grieta, digamos, más transversal, ¿sí? Yo creo que para ganar hay que tener un buen proyecto, hay que volver a ser creíble. Sí. Y yo creo que hay gente desde el radicalismo, desde el socialismo, desde el centro, que entiende que en este país tenemos que estar todos incluidos y y pertenecer todo a la realidad, y el peronismo, cada vez que ha habido crisis, ¿no? Y esto lo sabemos en el 2001 y también cuando Alfonsín se fue por la hiperinflación, el que ha vuelto a resolver este tipo de problemas ha sido el justicialismo. Por eso estoy convencido que si la propuesta es creíble, si la dirigencia es creíble, el peronismo tiene que volver a gobernarse. Un minuto, Carlos, para que lo que de pronto no hemos conversado, porque es interesante la charla, ¿no? Porque me gusta conversar contigo en el aspecto del aprendizaje que uno puede tomar y además por la visión desde lo político, que yo creo que este tiempo de nuestra sociedad, de nuestro país, debe tomar eso. Pero un minuto para nuestras cámaras, para decir lo que de pronto nos dijiste o no hemos conversado. ¿Cuál es tu pensamiento, tu mensaje? Bueno, José, yo lo que le diría a la gente es que tenemos una ciudad preciosa, que hemos batallado mucho por tener la ciudad que tenemos en este momento. Piensen ustedes que estuvimos a punto de desaparecer, de que esta ciudad no se construya. Cuando conseguimos tener la ciudad, el futuro parecía incierto y supimos construir otra realidad que es la actual. Y entonces a mí me parece que hoy los que vivimos en Federación y los que quieren venir a vivir a Federación tenemos que enfocarnos en ser creativos, en volver a construir una gran ciudad. En ese sentido, para mí entender, Federación tiene que ser la perla del Mercosur, así te la voy a definir, la perla del Mercosur. Yo creo que es una ciudad que está equidistante de Uruguay, de Paraguay, del sur de Brasil, y ya no tenemos que pensar más en un turismo de región, sino que tenemos que ampliar ese radio de llegada, y porque no conviene inventar la pólvora, cambiar, digamos. Sí se tienen que dar algunas condiciones. La gente tiene que volver a tener plata en el bolsillo para poder salir de turismo, porque nosotros necesariamente tenemos un turismo de clase media, claro, no de alto estándar de gasto. Y en ese sentido, si esta realidad mejora y ya te digo, nosotros nos enfocamos en ser la perla del Mercosur, porque somos una ciudad que tiene todas las condiciones para eso, seguramente nos vamos a seguir reinventando, que es el destino de Federación, reinventarse permanentemente. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Muchas gracias a vos, José. Bien, Carlos Daniel Mincer, hombre de la política, ya lo decíamos en la apertura de este contenido de hoy, en su presentación, interesante la charla mantenida con él, y nos vamos a quedar con esto último, la perla del Mercosur, como un aporte importante también para este debate social que nosotros deseamos siempre aportar.
Nos encontramos en la próxima. Gracias nuevamente por acompañarnos en esto que ha sido Punto a Punto a través de Ahora Contenidos.